Misuto es un perdedor feo que rompió con una chica guapa porque ella se volvió demasiado atrevida para él. Sin embargo, cuando sus padres se casan, ella se convierte en su hermanastra, así que reavivan su amor y en secreto empiezan a jugar atrapados en la lavadora cuando sus padres no están en casa. Esta historia comienza con Misuto y Ume teniendo una brutal confrontación, pero cuando su mamá, Uni, aparece, rápidamente actúan como hermanos amorosos para evitar levantar sospechas. Luego, Ume se dirige a la habitación de Misuto para repasar el plan para que sus padres no se enteren de que solían tener encuentros íntimos. Sin embargo, cuando Ume le exige que empiece a llamarla hermana para que sea creíble, Misuto se niega. En ese momento, ella sugiere un juego para determinar quién es el hermano mayor y explica que cada vez que uno de ellos pierde el control de sus demonios internos, pierde. Tan pronto como él acepta, ella comienza a revisar sus libros y él se preocupa de inmediato porque ella está a centímetros de sus cómics Gunner de edición limitada. Al momento siguiente, él comienza a disculparse por todo lo que ha hecho y esto le hace recordar la versión de él de la que se enamoró. Esto, desafortunadamente, la hace actuar fuera de su carácter, así que él toma la primera victoria y le da una palmada en la cabeza mientras ella lucha por lidiar con fracasar miserablemente en su propio juego. Días después, ambos terminan matriculándose en la misma escuela, por lo que actúan como hermanos cariñosos para sus padres, y esperan hasta entrar antes de decidir nunca caminar juntos a la escuela. Poco después, llegan a clase y el odio de Misuto por la escuela se dispara cuando se entera de que Ume se convirtió en la representante de la clase porque logró obtener mejores calificaciones que él en los exámenes de ingreso. Para empeorar las cosas, dos perdedores al azar aparecen de repente y actúan como si estuvieran interesados en él, solo para preguntar cómo acercarse a Ume. Cuando finalmente regresa a casa por la noche, Ume le pregunta por qué no hizo nada al respecto porque obviamente piensan que es un blandengue, pero él le dice que no se preocupe por eso. A la mañana siguiente, los mismos chicos intentan detenerlo de camino a clase, así que ella lo toma del brazo y les dice que no interrumpan su conversación. Esto sorprende a Misuto, pero tan pronto como entran, ella vuelve a su habitual yo odioso, así que él decide no decir nada más al respecto. Después de la escuela, ella le dice que sus padres no volverán a la hora habitual, por lo que él rápidamente prepara algo para cenar. Mientras comen, ella finalmente pregunta si no notó que sus pechos se apretaban contra su brazo en la mañana, y cuando él dice que ya lo había olvidado, ella se apresura a ir al baño para ocultar su frustración. Unos minutos después, ella sale con solo una toalla para ver su reacción, y por primera vez, él rompe el personaje, así que ella se sienta justo frente a él para empeorar las cosas. Sin embargo, lo que inicialmente comienza como un plan inocente para burlarse de él, toma un giro cuando la toalla comienza a abrirse. Al momento siguiente, Misuto comienza a caminar hacia ella, así que cierra los ojos esperando ser empujada contra el sofá. Pero él le lanza su sudadera y le dice que no haga algo tan fuera de lugar en la escuela si quiere preservar su reputación. También le agradece por la ayuda anterior, así que ella se levanta para irse, pero tropieza con la sudadera y se estrella contra él. Esta vez, él olvida cómo resistirse y se inclina para recibir un beso, pero sus padres entran de repente, así que hace que ella se esconda en el sofá. Al día siguiente en la escuela, otro descarado intenta acercarse a Misuto, pero esta vez él lo detiene rápidamente. Sin embargo, Kogori afirma que en realidad no está interesado en Ume, pero esto solo hace que las sospechas de Misuto aumenten. Poco después, las chicas comienzan a tomarse las medidas para la clase de educación física, pero Ume se queda atrás por otra chica llamada Minami, quien ha estado fijando su mirada en el par de melones más grande que haya visto. Después de que Ume la trae de vuelta a la realidad, se disculpa y pregunta cómo crecieron tanto. Entonces Ume le dice que no pierda la esperanza porque ella también era más plana que una pared lisa hace solo un año. Por alguna razón, Minami acepta que los implantes no tuvieron nada que ver con eso, así que se dirigen a la evaluación física. Después de que Minami sobresale en la primera prueba, Ume se da cuenta de que tener melones monstruosos no siempre es algo bueno, pero al ver que Misuto ni siquiera intenta pasar la evaluación, decide esforzarse al máximo para conservar su reputación actual. Por suerte, esto le ayuda a evitar obtener una mala nota, pero después de horas de forzar su cuerpo a soportar el infierno, de repente pierde poder cerebral y cae en los brazos de Misuto. Él luego le dice que deje de hacer demasiado y la lanza hacia Minami, quien entonces se pregunta por qué él está aquí fuera, ya que los chicos terminaron su evaluación hace más de una hora. Poco después de esto, Ume se despierta en la enfermería y después de agradecer a Minami por quedarse con ella, explica cómo pasó los últimos días esforzándose al máximo solo para mantener la imagen de chica mala con la que empezó. Al escuchar esto, Minami admite que pensaba que realmente era una chica muy atractiva y expresa lo emocionada que está al ver ahora que solo es una nerd que mejoró mucho su apariencia. En clase al día siguiente, ella se sorprende cuando Misuto explica que Ume de repente se resfrió y tuvo que quedarse en casa por el día. Tan pronto como decide ir después de la escuela, Kogori pide ir con ella, por lo que de inmediato descarta su obvio plan de ver a una chica en su estado más vulnerable. Horas después, ella sigue a Misuto para comprar víveres antes de regresar a la casa y verificar cómo está Ume.
Justo entonces, ella ve a Misuto a través de los efectos delirantes de la fiebre y piensa que el tiempo ha retrocedido a cuando estaban enamorados, pero cuando intenta pedirle abrazos, él le presenta a Minami para devolverla a la realidad. Momentos después se une a Minami en la cocina para preparar una sopa, y cuando ella comienza a bombardearlo con preguntas sobre relaciones, él cuidadosamente evita el tema para no revelar su secreto más valioso. Poco después, ella alimenta a Ume y finalmente se va, entonces él regresa a observarla y termina luchando con demonios cuando ella coloca su brazo sobre sus melones y le dice que mire mientras duerme. Esto le hace recordar la relación y lo mal que terminó antes de que sus padres de repente decidieran darles la excusa perfecta para jugar a estar atrapados en la secadora. Después de su viaje por el carril de la memoria, ella se despierta y lo convierte en su asistente personal por el resto del día, pero cuando él comienza a intentar tomarle la temperatura de nuevo, ella intenta disuadirlo. Momentos después, él se entera de que ella fingió estar enferma para recibir atención extra, pero cuando él comienza a regañarla, ella se esconde bajo la manta y todavía le ruega que se quede, así que decide quedarse ya que técnicamente son hermanos. Un par de noches más tarde, Ume recuerda las veces que Misuto siempre le daba algún tipo de regalo mientras estaban saliendo y cómo ella prácticamente se convertía en una especialista en vudú espeluznante en un esfuerzo por preservar su amor. Al momento siguiente, ella acerca sus pantalones cortos especiales para olerlos profundamente y se da cuenta de lo espeluznante que todavía es, por lo que entra en pánico sobre cómo reaccionará él si lo descubre. Después de fantasear sobre los castigos extraños que podría darle, ella decide esperar hasta medianoche para devolverlo a su habitación. Horas más tarde, finalmente decide actuar. Pero tan pronto como llega a su habitación, él sale con un par de envolturas de melón frescas que probablemente usó para una intensa sesión de gun. Ambos se dirigen inmediatamente a la sala para una reunión, y después de que Yume pierde en piedra, papel o tijera, él exige una explicación primero para honrar sus estúpidas reglas de hermanastros. Ella decide confesar y afirma que lo encontró en la secadora y no pudo devolverlo porque su madre apareció de repente. Después de que Misuto afirme que exactamente lo mismo le pasó a él, deciden darse mutuamente un mandato para usar en cualquier momento, pero Misuto también añade una regla que les permite hacer lo que quieran fuera de la escuela. La tarde del día siguiente, Yume se lleva la sorpresa de su vida cuando lo ve en lo que parece ser una cita con una chica al azar que lleva su uniforme. Al día siguiente, describe a la chica a Minami con la esperanza de averiguar quién es, pero Minami dice no tener idea. Más tarde, ella regresa a casa y casi se enfurece cuando ve un par de zapatos obviamente femeninos dentro de la casa. El hecho de que le tomó al menos 6 meses invitarla provoca la inseguridad que pasó eones tratando de resolver, así que lo llama y usa su autoridad para enviarlo a comprar víveres para que pueda emboscar a su amante y explicarle lo malvado que es. Sin embargo, después de escuchar la puerta, intenta entrar a su habitación y se topa con él. Esto lo sorprende, así que ella decide preguntar directamente sobre la chica que él tiene allí. Pero él actúa como si no se diera cuenta y le pregunta si tiene problemas mentales. Luego ella pregunta por la fecha en cambio, y después de que él le dice que no se meta en sus asuntos, ella menciona los zapatos solo para ver que ya no están en la entrada. Esta vez, Misuto pregunta si notó algo diferente en la casa, y cuando ella pregunta de qué está hablando, él decide echar un vistazo por sí mismo y nota que alguien estuvo en la mesa del comedor. Más tarde esa noche, Yume se concentra para entender qué sucedió mientras Misuto recuerda cuando la chica de cabello negro de repente le pidió que se convirtiera en su esposa. Gracias al trauma que soportó mientras salía con Yume, ya estaba acostumbrado a las psicópatas con gafas. Entonces, él le preguntó con calma si ella siquiera lo conocía. Después de quitarse el disfraz, Minami explicó que quería casarse con él para convertirse en la hermana de Yume, porque lo que sucedió durante la prueba de evaluación le hizo darse cuenta de lo perfecta que sería su familia. Luego comenzó a acecharlo con el disfraz para obligarlo a aceptar la propuesta. Después de recordar todo, Misuto llama a Kogure y pregunta por Minami. Entonces él explica lo obsesiva que puede ser cuando quiere algo. Continúa describiendo cómo envió a su primer novio a la sala de emergencias después de un par de meses de literalmente drenar su fuerza vital como un vampiro raro. Minutos después, Misuto toma una decisión y decide usar su mando pidiéndole a Yume que salga en una cita. Afuera de un acuario al día siguiente, Yume recuerda cuando de repente pidió la cita y se pregunta qué esquema diabólico está tramando. Al momento siguiente, él aparece vestido como el padrino de la mafia con el que siempre sueña, así que se toma un momento para controlar sus emociones y no llorar. Minutos después se unen a una cola para conseguir boletos, y mientras ella continúa luchando por ocultar su obvia obsesión con él, Kogure los sigue silenciosamente a ambos con Minami. Más temprano ese día le dijo a Misuto que usara la cita como la oportunidad perfecta para detener la obsesión psicótica de Minami, haciéndole creer que ambos están enamorados. Mientras ambos continúan siguiendo a los tortolitos, Misuto finalmente consigue boletos. Entonces ambos entran para disfrutar de ver los peces, pero Misuto rápidamente se preocupa por hasta dónde podría llegar solo para convencer a Minami de que ambos están viviendo la dulce vida de Alabama. Para empeorar las cosas, el consejo que Kogure le dio sobre elogios empieza a resonar en su cabeza, así que se toma un momento para meterse en el personaje antes de decirle que se ve mucho más linda de lo habitual.
Para su mayor sorpresa, ella responde con un suave gracias en lugar de la típica réplica, y mientras intenta averiguar qué está pasando en su cabeza, Kogure sigue convenciendo a Minami de que parecen la pareja perfecta. Minutos después, Yume comienza a hablar sobre algunos de los peces para aliviar la tensión, pero luego Misuto de repente la trajo hacia él en un abrazo y afirma que ella estaba a punto de chocar con alguien. A pesar de sentir su corazón a punto de salirse de su pecho, Yume permanece tranquila y pregunta si él planea sostenerla allí todo el día. Así que él se suelta y comienza a pensar en otra manera de hacerla salir de su personaje. Minutos después se apresura al baño para pedir ayuda a Kogure, pero después de decir que no notó nada incómodo sobre su cita hasta ahora, Kogure le dice que confíe un poco más en su intuición. Cuando Misuto decide ponerse las pilas, Yume se da cuenta de que está perdida y comienza a lamentarse porque tiene la costumbre de actuar sin usar sus diminutas neuronas. Después de su habitual autoafirmación de odio, recibe una llamada de Misuto y se prepara para unos minutos de reproches. Pero él se disculpa calmadamente por dejarla deambular sola y promete ir a buscarla. Sin embargo, ella se sorprende por esto y dice que no debería ser tan amable antes de colgar el teléfono. Hace más de medio año se encontraron en la biblioteca de la escuela y rápidamente se hicieron amigos, pero Yume quería mucho más del primer nerd guapo que había visto, así que finalmente reunió el coraje para invitarlo a salir. Una vez que comenzaron a salir, ella le pidió ir a un festival de fuegos artificiales con él, solo para perderse cuando finalmente llegó allí. En cuestión de minutos se emocionó y estaba preocupada de que él la viera como una carga. Así que lo llamó para disculparse y no paró de llorar en todo momento. Afortunadamente, él finalmente la encontró y compró una lata de refresco por si tenía sed. Después de recordar cómo él promete siempre ir a buscarla, ella escucha su voz y levanta la cabeza para ver la misma lata de refresco de esa noche. Poco después, ambos comienzan a discutir sobre las cosas más básicas, y esto hace que Minami finalmente acepte que nunca tendrá una oportunidad de convertirse en la cuñada de Yume. Mientras ella comienza a cambiar sus planes, Misuto y Yume continúan su cita en la sección de medusas. Pero las cosas de repente toman un giro oscuro cuando ella comienza a concentrarse en los cuerpos destrozados de pequeños peces que son alimentados a los demonios transparentes. Afortunadamente, Misuto rápidamente accede a su lado oscuro para igualar su rareza, y termina exagerando con una teoría sobre cómo la comida para peces podría ser personas que fueron emboscadas en el río. Poco después de esto, Yume decide irse a casa antes que él para mantener en secreto su historia de amor en Alabama, y tan pronto como se va, Kogure le envía un mensaje de texto a Misuto antes de que aparezca Minami, y se disculpe por entrar en su casa. Después de que ella promete dejar de obsesionarse con Yume, Misuto también promete no decírselo, ya que se han convertido en muy buenos amigos. A pesar de esto, ella todavía promete seguir intentando casarse con él para poder construir una relación aún mejor con Yume. Mientras tanto, la señorita despistada se instala en casa y todavía intenta averiguar la verdad detrás del par de mocasines que encontró el otro día y la chica misteriosa con la que Misuto salió. Cuando finalmente regresa, ella decide usar su mando y pasa la siguiente hora obligándolo a aguantar una sesión de fotos para reunir suficiente material para una intensa sesión de pistolas. Al ver lo emocionada que está, Misuto decide complacer una última petición. Entonces, ella pide un abrazo especial desde atrás y un dulce susurro para sellar el momento. Inicialmente, él pregunta por qué ella va tan lejos, así que ella dice que es su forma de castigarlo mientras reza para que él diga que sí. Momentos después, se prepara en el sofá y espera a que él la abrace antes de agarrar su brazo para disfrutar del momento. Al día siguiente en la escuela, él y Kogure vigilan de cerca a ambos para asegurarse de que Minami realmente ha superado su psicosis. Luego le pregunta a Kogure si alguna vez ha sido ingresado en el hospital. Entonces Kogure admite que fue el novio desafortunado que quedó drenado hasta el punto de no poder mover un músculo. Más tarde esa semana, Yume de repente le pide a Misuto que le ayude a comprar un regalo para el Día de la Madre, pero él se niega y le pregunta por qué no puede simplemente comprarlo sola. Luego ella afirma que hacerlo juntos hará que sus padres crean que todavía se llevan bien como hermanos, antes de agregar también que necesita que él divida la cuenta con ella. Él inmediatamente dice que no de nuevo, y por una vez ella decide no darle mucha importancia. En cambio, rápidamente se cambia a un vestido que hace que el cerebro de Misuto se quede en blanco. Tan pronto como nota la mirada delirante, le recuerda las reglas y le ordena que vaya de compras con ella, ya que él las acaba de romper. Poco después de esto, se suben al tren juntos, y Misuto no pierde tiempo en quejarse de lo lleno que está. En ese momento, el tren se tambalea, así que se inclina más cerca para sostener la puerta y se disculpa de inmediato. Sin embargo, cuando él intenta retroceder, ella le dice que se quede ya que el tren probablemente seguirá temblando hasta que lleguen a la parada. Más tarde, finalmente llegan a la tienda y pasan la mayor parte del día buscando un buen regalo antes de regresar a casa con un ramo de flores que hace que su madre se emocione. Después de que ella corre a contárselo a su padre, Misuto se dirige a la sala de oración para rendir homenaje a su madre. Entonces Yume decide ofrecerle apoyo. Después, él sugiere darles a sus padres algo de tiempo a solas para que realmente puedan disfrutar de ser una pareja casada. Yume inicialmente se sorprende de que su cerebro cultivado en laboratorio pueda pensar en algo tan dulce, pero también está de acuerdo y pregunta si tiene alguna idea.
Después de decir que ambos son demasiado pobres para costear enviar a sus padres de viaje o de vacaciones, él dice que tendrán que pasar la noche en otro lugar. Al escuchar esto, Yume pierde el control y pregunta si él simplemente ha estado planeando pasar una noche a solas con ella, pero él de inmediato actúa como si la idea le repugnara. Entonces ella le recuerda que en realidad no pueden conseguir un hotel por su cuenta, pero él admite haber encontrado un hotel especial que lo permitiría, antes de decir que es solo un último recurso si no encuentran una mejor opción. Mientras desayunaba al día siguiente, él le muestra mensajes con Kogure, quien acaba de aceptar dejarlo quedarse y también dijo que Yume podría quedarse con Minami ya que viven justo al lado del otro. Ese sábado, ambos se presentan para la pijamada y Minami rápidamente aprovecha la oportunidad para agradecer a Misuto por conseguirle una noche a solas con Yume. Después de que Kogure le dice que se concentre en Yume, todos entran, pero ella se esfuerza por advertir a Kogure que ni piense en venir. Momentos después, Yume pregunta sobre su relación, y cuando ella comienza a afirmar que él no es más que un conocido con el que tiene que lidiar, él dice exactamente lo mismo a Misuto antes de preguntar hasta dónde ha llegado con Yume. Esto confunde a Misuto al principio, así que Kogure lleva la pregunta un paso más allá y pregunta si alguna vez se ha quedado atrapada en la secadora. Al darse cuenta de lo que está preguntando, Misuto se niega a darle algún detalle sobre su relación. Entonces, Kogure decide bromear con él y grita que quiere quedarse con los melones de Yume solo para él. Justo entonces, Yume comienza a golpear la pared. Entonces Minami lo detiene, pero aún así le envía un mensaje de texto a Misuto llamándolo un pervertido. Cuando Kogure comienza a reírse de esto, Misuto decide vengarse y lo amarra antes de sacar una entrada especial de diario y leer en voz alta su deseo de volverse fuerte y convertirse en el poderoso esposo de Minami. Después de que Minami también se asusta, todos terminan en el mismo restaurante, así que los tortolitos continúan insultándose mientras Misuto y Yume se preguntan si siempre actúan así. Minutos después, Yume ve a Misuto tratando de entender una máquina de bebidas, así que le dice que se eche para atrás y observe antes de proceder a hacer una poción mortal. De vuelta en la mesa después, Minami y Kogure explican cómo usarla realmente y los molestan por ser tan introvertidos, al punto de que sus cerebros no pueden manejar conocimientos generales. Minutos después, Minami de repente agarra el brazo de Misuto y le pide clases privadas para hacer que Yume se ponga celosa, pero él le dice que le pregunte a Yume en su lugar. Luego, Yume le agradece por aceptar que ella es mucho más inteligente que él, pero él le explica que mientras ella tiene que estudiar durante semanas para obtener una buena calificación, él saca sobresaliente. Entonces Kogure comienza a enviar mensajes de texto a Minami por aburrimiento y se sorprende cuando ella le dice que ambos están estudiando también. Luego le pregunta a Misuto si los exámenes de mitad de curso son realmente tan importantes, y después de que Misuto le explica que es el único examen que lo pone nervioso, Kogure se asusta y le pide unirse a él. Más tarde, él se duerme, entonces Misuto sale a tomar un poco de aire fresco y ve a Yume en uno de sus pijamas favoritos. Después de que él la elogia, ella le recuerda la vez que fueron juntos de excursión escolar y dice que probablemente fue cuando empezó a sentir algo por él. Luego le pregunta por qué lo menciona, pero ella dice que es solo un recuerdo que quería compartir con él. Después de clases el lunes siguiente, Minami y otras dos chicas le piden a Yume salir, pero ella la rechaza porque ya tiene planeada una sesión de estudio para la noche. Minami todavía intenta convencerla ya que no han pasado mucho tiempo juntas desde la pijamada, pero las otras chicas le dicen que se detenga porque Yume tiene que luchar para mantener su lugar en la cima de la clase. Horas después, ella continúa estudiando en casa y recuerda cómo comenzó su obsesión por los libros. Fue después de un examen parcial hace años cuando finalmente probó la derrota por primera vez a manos de Misuto. Por alguna razón, él logró superar a toda la clase en una materia que a ella le encantaba. Entonces, decidió vengarse y pasó semanas sin dormir solo para recuperar su lugar en la cima. Después de lograrlo, se dio cuenta de que apenas le prestaba atención y pensó que no le importaba en absoluto hasta que se encontraron en la biblioteca por primera vez. Después de elogiar su selección de novelas y decir que probablemente por eso llegó fácilmente a la cima, se dio cuenta de que él solo estaba haciendo un buen trabajo actuando con indiferencia y decidió seguir dominando en cada examen. Poco después del viaje al pasado, ella sale a tomar un café y lo ve leyendo un libro. Entonces le pregunta si ya ha aceptado otra derrota incluso antes de que empiecen las pruebas. Al siguiente momento, él pregunta si estar en la cima es realmente tan bueno y dice que podría considerar tomar el primer lugar. Así que ella lo reta por ello y afirma que no hay nada que él pueda hacer para ganar. A la mañana siguiente, él nota que ella apenas ha dormido y pregunta si estar en la cima es tan importante para ella. Entonces ella le dice que no se moleste en tratar de entender, ya que él siempre actúa como si estuviera por encima de todo. Más tarde, escriben el primer examen y, en cuanto termina la escuela, ella se dirige a casa para calificarse. A pesar de solo perder 6 puntos, se preocupa porque es una de las materias favoritas de Misuto. Justo en ese momento, escucha su puerta y espera hasta que baja antes de entrar a escondidas para encontrar sus preguntas del examen. Momentos después, baja con ellas y exige saber por qué no respondió todas las preguntas.
Pero él se niega a responder. Ella entonces se vuelve loca y lo agarra por la camisa mientras grita que no quiere su compasión. Entonces su madre la agarra y evita que le saque los dientes de una bofetada. Mientras intenta calmar a Yume, Mizuto recuerda que tiene nueces y decide enfrentarse a ella por negarse a aceptar su ayuda cuando ella fue la que no dejaba de hablar sobre lo importante que era el primer lugar para ella. Mientras sigue gritando, la mamá de ella va a buscar a su papá, pero entonces Yum comienza a llorar y se va corriendo a su habitación. Luego pasa el resto de la noche estudiando y decide centrarse en llegar al primer lugar sin importar qué. A la mañana siguiente, Mizuto le dice que disfrute sus últimos días siendo la mejor estudiante porque ahora ha decidido liberar todo el potencial de su cerebro. Luego pasan los siguientes días sumergiéndose en cada examen. Y cuando finalmente salen los resultados, Yume corre hacia el tablero para ver si recuperó el título. Desafortunadamente, Mizuto le roba exitosamente su lugar y aparece justo en ese momento para desearle suerte en el próximo examen antes de irse. Justo en ese momento, Minami aparece con las otras chicas. Entonces Yume acepta que ya no disfrutarán estar a su alrededor hasta que comienzan a hablar como si nada hubiera pasado. Al darse cuenta de que siempre solo han querido estar con ella, comienza a llorar y les agradece por ser comprensivas antes de salir corriendo a buscar a Mizuto. Luego se prepara para darle un gran abrazo, seguido de una disculpa por intentar golpearlo. Pero tan pronto como ella entra en la biblioteca, lo ve hablando con una chica llamada Higa y se esconde. Mizuto luego le pregunta a Higa por su definición de un amigo, y después de que van y vienen sobre eso durante un par de minutos, ella hace que se ponga sus calcetines para que puedan ir a casa. Minutos después se reúnen con Yume y Minami, quienes luego se acercan para saludar a Higa. Mientras la introvertida de nivel 10 se esconde detrás de Mizuto, él explica que es extremadamente tímida. Entonces Minami pregunta si la ha presentado a Yume. Y después de que él dice que no, Yume se va corriendo. Más tarde esa noche, ella decide dejar de actuar como celosa, ya que ni siquiera están saliendo más. Sin embargo, Mizuto nota un aumento extraño en su amabilidad durante el día siguiente, y espera hasta después de clases para hablar con Higa al respecto. Después de escuchar cada palabra, Higa le dice que confía en su intuición, en lugar de dejarse llevar por las circunstancias todo el tiempo. Esto de repente activa un mecanismo en el lento cerebro de Mizuto, así que le agradece por el consejo y le dice que siempre debe verlo como alguien en quien puede confiar antes de regresar a casa. Más tarde esa noche, Yume se convence con éxito de que ser informal con Mizuto es lo mejor que ha hecho. Pero luego él aparece vestido como si estuviera en su cita y comienza a caminar más cerca con una mirada extraña en su ojo. Cuando ella finalmente se apoya en la mesa, él agarra su cara y se acerca aún más solo para preguntar por qué su corazón late tan rápido si ahora quiere actuar como si solo fueran hermanos. Momentos después, él admite odiar su nueva actitud y pregunta por qué comenzó, así que ella también admite tener celos de Higa y de lo cerca que parece estar con él. Después de disculparse, ella pregunta por qué su actitud reciente le molestó tanto. Entonces, él explica que ella hizo parecer que su pasado nunca había ocurrido. Después de las clases al día siguiente, lleva a Higa a verla de nuevo, y después de que ambos se presentan, Minami pregunta qué tipo de relación tienen. Ella rápidamente dice que son solo amigos, pero también se confunde con la pregunta. Entonces él explica cómo ambos pensaron que ella tenía sentimientos por él. Entonces Higa le dice que siempre ha odiado ser una niña desde su primer periodo, así que él verifica para asegurarse de que Yume acaba de escuchar lo que ella dijo. Momentos después, ella y Minami lo siguen y están de acuerdo en que parecen ser muy buenos amigos. Cuando Minami de repente dice que quería emparejarlos, Yume afirma que pensó lo mismo solo para evitar parecer sospechosa. Pero después de que Higa se va a casa, Minami decide realmente hacerlo. Durante las vacaciones de verano, hace casi un año, Mizuto y Yume se acercaron mientras pasaban casi todos los momentos despiertos en la biblioteca activando sus células cerebrales en lugar de holgazanear como ustedes, los que están viendo esto. En un momento, Yume finalmente decidió confesar sus sentimientos por él, pero estaba demasiado asustada para hablar y lo escribió todo en una carta de amor. Después de la escuela al día siguiente, Higa encuentra una carta en su casillero de una persona anónima que afirma conocer sus secretos más oscuros y que exige verla en un restaurante. Ella rápidamente se apresura a ver quién es y se encuentra con Yume y Minami, quienes luego se disculpan por el susto y explican que solo querían hablar con ella. Momentos después consiguen una mesa, y cuando Yume dice que de hecho conocen uno de sus secretos, ella pregunta si es el canal de YouTube secreto que comenzó hace un tiempo. Después de sorprenderse, ambos explican que son sus sentimientos por Mizuto. Pero Higa se confunde y les recuerda que él es solo su amigo. En el siguiente momento, Yume muestra una foto de él dormido para obtener una reacción de ella, pero ella sigue confundida hasta que reproduce un video. En cuestión de segundos, su cara se pone roja mientras ella lucha por ocultar su amor por él, así que Minami rápidamente toma una foto como prueba y la hace admitirlo. Tan pronto como acepta el hecho de que quiere algo más que amistad de él, ambos sugieren que se atreva y le aseguran que ningún chico en su sano juicio rechazaría a una chica atractiva con el par perfecto de senos.
A pesar de esto, Iga se niega y dice que no quiere perder la única amiga que logró conseguir después de años de estar sola y deprimida. Al escuchar esto, Yume comienza a recordar que se sintió exactamente de la misma manera cuando comenzó a sentir algo por Misuto, así que le explica todos los dulces recuerdos que Iga podrá construir con él si deja de ser cobarde y lucha por su amor. Cuando su discurso motivacional hace que Iga cambie de opinión y se comprometa a ser su chica, Yume de repente lo lamenta, pero decide ayudarla de todos modos. Al día siguiente en la escuela le dicen que se concentre en descubrir cuál es su punto débil para poder explotarlo. Más tarde ese día en la biblioteca, Iga empieza a leer con él como de costumbre, pero lo que comenzó como una misión de espionaje se convierte lentamente en una vigilancia espeluznante y extremadamente aburrida mientras Misuto apenas la mira. Justo cuando consideran abandonar la primera estrategia, de repente le dice a Iga que se siente correctamente porque casi puede ver su ropa interior. Poco después de esto se reúne con las chicas para preguntar si notaron algo y después de decir que él todavía la trata como a una campesina, Minami sugiere usar sus mejores cualidades. Luego procede a realizar una evaluación exhaustiva de los melones de Iga antes de decir que definitivamente tiene suficiente leche para desencadenar sus demonios internos. Minutos después regresa a la biblioteca y prácticamente mete su brazo en ambas jarras hasta que él pide un poco de espacio para concentrarse. En lugar de aceptar su lugar permanente en la zona de amigos, cambia sus tácticas y los unta por toda su espalda, por lo que decide ignorarla. Una vez más, Yume y Minami la apartan para hablar sobre una nueva estrategia, pero esta vez ella decide dejar de intentarlo y dice que prefiere la forma en que está su relación ahora. Al escuchar esto, Yume se da cuenta de que simplemente prefiere disfrutar de la compañía de Misuto sin tener que preocuparse por un compromiso serio. Sin embargo, Minami todavía insiste en que necesita ser más valiente y se ofrece a darle un cambio de imagen. Al día siguiente aparece en la biblioteca con mucho maquillaje para ver su reacción, pero él se enfoca en el brillo de sus labios y le dice que deje de comer comida chatarra porque a nadie le gusta una nerd gorda. En un restaurante esa tarde, Minami sugiere sincerarse sobre sus sentimientos por él, y cuando ella dice que es muy pronto para eso, Minami pierde la paciencia y le dice que deje de desperdiciar su talento natural en libros todo el tiempo. Después de que Yume le asegura que es muy probable que él le diga que sí, ella decide seguir adelante. Más tarde esa noche, Minami llama a Yume para decirle que Iga logró organizar una reunión con él detrás del edificio de la escuela mañana, y de repente pregunta si está emocionada por Misuto. Yume rápidamente evita la Le pregunta si realmente dirá que sí, así que Minami le recuerda que siempre ha sido del tipo que prefiere estar soltero, antes de decir que Iga podría ser quien finalmente le muestre el valor de una relación. Después de las clases al día siguiente, ambos se encuentran con ella para un último cambio de imagen y prometen esperar para que no se sienta sola. Poco después de esto, Misuto aparece, pero ella de repente se pone nerviosa y olvida cómo hacer una oración simple. Entonces, él le dice que tome un respiro y explique lentamente lo que tiene en mente. Luego, ella respira hondo y comienza recordándole el momento en que empezaron a hablar en la biblioteca. Después de decir que nadie más la ha tratado tan bien, confiesa sus sentimientos y pregunta si pueden llevar su relación al siguiente nivel. Misuto luego admite que también ha amado cada momento que pasaron juntos, así que Yume acepta que está a punto de perderlo para siempre, hasta que él rechaza a Iga, ya que comienza a explicar cómo su corazón todavía pertenece a otra persona. Yume recuerda la llamada de anoche y cómo Minami dijo que probablemente se estaba guardando para alguien especial. Al darse cuenta de que todavía le guarda un lugar en su corazón, las lágrimas empiezan a fluir mientras ella lucha por entender por qué él no puede dejar ir una relación que terminó hace casi un año. En la biblioteca al día siguiente, Iga le pide a Misuto algunos de sus light novels de maíz y cuando él pregunta por qué, ella explica cómo siempre ha tenido curiosidad por su gusto en chicas. Luego, ella lleva las cosas un paso más allá al provocarlo con sus melones, por lo que él amenaza con terminar su amistad para que ella se detenga. Después de seguir embarrándolos por todo su brazo, ella pregunta cuándo tendrá tiempo para que ella pueda venir, pero él pregunta si se sentirá cómoda quedándose sola con él. Al escuchar esto, ella le recuerda que ya la rechazó y dice que estar sola con él no debería significar nada, así que él acepta. Más tarde se encuentra con Yume y Minami para hablar de ello, pero en lugar de los habituales consejos de coqueteo, deciden darle un cambio de imagen completo, porque todavía se viste como un payaso en entrenamiento. Después de aceptar el cambio de imagen, Iga pregunta si tienen que ir al centro comercial porque no tiene suficiente dinero para una jornada de compras, pero ambas se ofrecen a pagar todo siempre y cuando ella acepte probarse cualquier cosa que ellas elijan. Varios minutos después, ella se arrepiente de haber aceptado y se queja del primer atuendo, pero ellos se niegan a aceptar un no por respuesta, así que vuelve a entrar para ponérselo. Al momento siguiente, sale con sus melones apenas sostenidos y explica lo incómodo que se siente. Entonces Minami rápidamente agarra a ambos y elige otra cosa. Después de varios minutos sin encontrar algo que pueda manejar sus enormes pechos, Minami se da cuenta de que la única opción es cambiar al estilo de vestimenta de Yume.
Sin embargo, como se ha convertido en el estilo característico de Yume, ella sugiere cambiar las cosas para Yume. Mientras corre a buscar un atuendo, Yume recuerda su primera cita con Misuto. Después de que acordaron una fecha para salir, pasó toda una semana estudiando moda y finalmente consiguió un atuendo increíble para la cita. Pero ese día Misuto actuó como si no hubiera nada diferente en ella. Eso fue hasta el final, cuando de repente admitió que se veía linda, pero le pidió si podía guardar algo tan provocativo para cuando estuvieran solos. Esto terminó siendo el momento en que se creó su sentido de la moda, ya que comenzó a vestirse solo para su aprobación. De vuelta en el tiempo actual, Minami finalmente aparece con el nuevo atuendo y, después de probarlo, Yume decide quedarse con el estilo y acepta que finalmente es hora de evolucionar, de ser el atractivo visual de Misuto. Momentos después, Iga también se pone el nuevo atuendo y rápidamente envía a Misuto una foto para obtener su opinión antes de decidir tomarlo. Cuando él y Yume comenzaron a salir, una vez la invitó a su casa para leer una serie que de repente le interesó, pero ella se asustó cuando él lo mencionó, así que se disculpó y ofreció llevar los libros a la escuela en su lugar. Días después de la renovación, Iga aparece para leer los libros, así que rápidamente la lleva a su habitación para evitar a sus padres antes de preguntarle a Yume por qué de repente también está en su habitación. Después de que ella explica que necesitan ser supervisados, Iga agarra la primera copia de la serie que ella le pidió y se lanza a la cama con ambos pasteles a la vista. Al ver esto, Yume pregunta cómo puede hacer eso fácilmente en su habitación, así que le pregunta a Misuto si está de acuerdo. Luego él le dice a Yume que deje de preocuparse porque ha decidido tratar a Iga solo como una amiga. Unos minutos después, Yume también se une a ellos para leer, pero luego Iga de repente comienza a quejarse de sus hombros y dice que llevar melones grandes todo el día es demasiado estrés antes de pedirle un masaje. Él inicialmente dice que no, pero cuando ella comienza a cubrir su cama con su aroma, él decide darle el masaje. Justo entonces, Yume pierde la calma y pregunta si realmente saben lo que significa ser simplemente amigos. Pero ellos se confunden y explican que siempre se han tratado de esa manera. A pesar de esto, Yume todavía se niega a aceptarlo y le ordena que deje de masajearla. Entonces Iga pregunta si siempre ha sido tan posesiva. Después de que Misuto explique lo agotador que es lidiar con su constante insistencia, Iga acepta detener el masaje, pero le pide que le ponga los calcetines de nuevo para poder ir al baño de mujeres. Al escuchar esto, Yume se queda helada por un momento antes de preguntar por qué él la ayuda con sus calcetines. Iga luego le recuerda que tener melones grandes hace que sea difícil doblarse, antes de admitir que simplemente le gusta cuando él la cuida. Tan pronto como él le pone el segundo, Yume la lleva afuera para preguntar si todavía tiene sentimientos por él. Y después de decir que sí, Iga afirma que puede manejar mejor que él tenga una novia, que si la reemplazara con otra persona como amiga. Esto hace que Yume se dé cuenta de que realmente no tiene nada de qué preocuparse, por lo que le explica dónde encontrar el baño antes de regresar adentro para hacer que Misuto también le ponga los calcetines. Después del habitual tira y afloja, él decide hacerlo. Pero cuando él lentamente se lo vuelve a poner, sus demonios comienzan a tomar el control. Afortunadamente, Iga le envía un mensaje antes de que ella pierda el control por completo, así que salen para salvarla de sus padres. Minutos después, Misuto la acompaña y le pregunta si obtuvieron alguna información de ella, pero ella le dice que no se preocupe porque solo mencionó que él brutalmente la dejó en la zona de amigos. Luego ella le dice que empiece a confortarla como hoy porque aún no se ha recuperado del rechazo. Días después de que Misuto y Yume compartieran su primer beso, él la invitó a su casa ya que sus padres iban a estar fuera todo el día. Cuando finalmente llegó, él le dijo que se pusiera cómoda en su cama, así que se tomó un momento para preparar su mente para lo que pensó que iba a ser el día en que finalmente se derrumba. Momentos después, ambos estaban uno al lado del otro, mirando profundamente hacia el alma del otro, esperando desesperadamente a que alguien hiciera el primer movimiento. Sin embargo, tan pronto como Yume cerró los ojos para el primer beso, Misuto de repente agarró un libro del que ella había hablado y le preguntó si quería leerlo juntos. A pesar de estar confundida por su falta de valentía, decidió leerlo, pero tan pronto como terminaron, él comenzó a mirarla como un acosador necesitado de amor, así que pensó que finalmente era hora de conseguir el D. Desafortunadamente, él se levantó y se ofreció a acompañarla a casa, así que lo siguió afuera y siguió lamentando el hecho de haberse emocionado esperando su glizzy. Minutos después llegaron a su casa, y después de agradecerle por haber venido, Misuto se agachó junto a la puerta siguiente para maldecirse por no haber tenido el valor suficiente para Smash. Semanas después, ambos decidieron caminar juntos a la escuela, ya que era el primer día de un nuevo curso. Pero Yume no podía dejar de obsesionarse con el hecho de que podrían no terminar en la misma clase. Misuto, por otro lado, no pensaba que fuera un gran problema y dijo que aún podrían verse en la biblioteca. Pero todavía quería pasar cada segundo despierta con él. Desafortunadamente, los asignaron a clases diferentes, así que tenía que esperar hasta que terminaran las clases para verlo en la biblioteca. Al llegar allí, inmediatamente comenzó a quejarse de no poder verlo tanto como antes. Pero él le dijo que no se preocupara y le recordó que podían leer juntos como siempre, además de decirle que podían enfocarse en hacer planes para Navidad y San Valentín. Esto hizo que Yume se sintiera un poco mejor, pero al día siguiente llegó tarde por primera vez y explicó emocionada cómo logró hacer su primer amigo. Naturalmente, Misuto se alegró por ella, ya que siempre le había costado hacer amigos.
Pero a medida que pasaban los días, ella comenzó a prestarle menos atención para pasar tiempo con sus nuevos amigos. Una tarde lo encontró en la taquilla ya a punto de salir y se disculpó por llegar tarde de nuevo. Pero él apenas respondió y comenzó a caminar, así que ella lo siguió e intentó hablar sobre el día que había tenido con sus amigos. Al momento siguiente, él se enfadó y dijo que no le importaban sus amigos antes de irse solo a casa. Sin embargo, esa noche en casa rápidamente lamentó este arrebato y decidió disculparse en la escuela al día siguiente. Esa tarde, Yume finalmente les dijo a sus amigos que no podría salir con ellos y se apresuró a la biblioteca solo para encontrar a Misuto hablando sobre libros con una chica al azar. Ella rápidamente se escondió detrás de una de las estanterías y esperó hasta que la chica se fuera antes de acercarse a Misuto. Luego intentó disculparse por haber sido grosero el día anterior, pero ella de repente lo acusó de engañarla en el mismo lugar donde comenzaron a hablar. Esto lo confundió, así que preguntó de qué demonios estaba hablando. Después de que ella le dijera que dejara de actuar como si no hubiera estado coqueteando con la chica con la que acababa de hablar, él se enfadó y preguntó por qué lo acusaba cuando la chica solo le estaba pidiendo ayuda para elegir un libro para leer. A pesar de escuchar esto, Yume decidió ignorarlo y siguió acusándolo de romper su confianza hasta que finalmente perdió los estribos. Rápidamente se disculpó de nuevo, pero ella se alejó y pasó el resto del día reforzando sus ilusiones. Varios días después se encontraron de nuevo en la biblioteca, así que Misuto la llevó a un restaurante después para disculparse de nuevo, para que pudieran dejar de evitarse. Sin embargo, mientras empezaban a caminar juntos hacia casa, Misuto se enfadó aún más porque ella nunca habría hecho un esfuerzo para arreglar su relación, a pesar de ser la que cometió un error. Yume, por otro lado, se preguntaba por qué él no caminaba a su lado como siempre antes de ver un cartel de festival, y se preguntaba si sería la manera perfecta de arreglarlo todo. Días después decidió no mandarle un mensaje sobre el festival y fue por su cuenta con la esperanza de que él leyera su mente y viniera a buscarla. A pesar de mostrar claros signos de problemas mentales, se sorprendió de que él no saliera solo para encontrarla y terminó sola en un rincón como el año anterior. Poco después de eso se fueron de vacaciones de verano y no tuvieron ningún contacto entre ellos. Incluso cuando la escuela reinició para otro festival, apenas se cruzaron o siquiera hicieron un intento de hablar entre ellos. Sin embargo, Yume mantuvo un poco de esperanza hasta después de pasar la Navidad y el día de San Valentín sin una palabra de él. El día de la graduación finalmente decidieron romper y Misuto pensó que su sufrimiento finalmente había terminado solo para enterarse un par de meses después de que su papá estaba saliendo con su mamá. De vuelta en tiempo real, ella acaba de elegir uno de sus libros para leer y cuando él le recuerda que fue el libro que leyeron la primera vez que la trajo, ella comenzó a burlarse de él sobre ese día. Cuando él admite casualmente que quería acostarse, ella se sorprende y pregunta por qué no lo hizo, porque ella también lo deseaba. Pero él también se sorprende y pregunta por qué apenas le dio alguna señal de que estaba interesada en él. Varias noches después se desata una tormenta fuerte, así que la madre de Yume envía un mensaje diciéndole que cuide la casa con Misuto porque no regresarán hasta mañana. Después de responder, Yume saca un libro para mantenerse ocupada, pero una cucaracha de repente sube a su mesita de noche, así que se apresura a la habitación de Misuto para pedirle ayuda. Poco después de esto, él pregunta por qué ella está durmiendo en su cama cuando ya roció el insecticida en su habitación, así que ella le pregunta por qué no lo aplastó como un hombre. Luego él le explica cómo toma años de práctica perfeccionar el arte de matar una cucaracha, pero ella rápidamente le dice que se calle y acepte que él está aún más asustado que ella. Cuando él pregunta por qué tiene que dormir en su cama otra vez, ella le dice que deje de actuar raro porque está segura de que todavía no se atreve a hacer un movimiento con ella. Por una vez, él acepta la broma y trata de dormir, pero un par de minutos después se arriesga y se gira para darle un beso. Pero ella ya se ha dormido, así que él simplemente mira su rostro y piensa en todos los hermosos recuerdos que compartieron antes de que ella se volviera tóxica. Al día siguiente, lo encuentra leyendo en la sala como siempre, y sigue llamándolo un perdedor débil y patético por no poder detener a la cucaracha. Después de que él acepta los insultos y afirma que no le importa lo que ella piense, sus padres les dicen que dejen de actuar como una pareja antes de recordarles el viaje familiar que se avecina. Al escuchar esto, Misuto pregunta si puede no participar, pero su papá le dice que no se preocupe porque habrá muchos lugares para nadar si no quiere lidiar con todos sus parientes. Esto hace que la madre de Yume recuerde que necesita comprar un nuevo traje de baño, por lo que sugiere llevar a Misuto con ella. Pero Yume inmediatamente pregunta por qué tiene que ir con ella. Su reacción repentina hace que ambos padres se preocupen un poco, así que rápidamente dice que sí para no parecer sospechosa. Poco después de esto se prepara y se pone un pequeño disfraz antes de decirle a Misuto que haga lo mismo para que nadie de la época en que salían juntos los reconozca. Después de un poco de persuasión, él acepta, pero tan pronto como llegan al centro comercial, se lo quita y se arrepiente de haber aceptado ir con ella. En ese momento, ella pide ayuda para elegir un traje de baño, pero esto lo toma por sorpresa, así que pregunta por qué querría su opinión. Después de decir que no tiene una mejor opción, abre la cortina y lo bendice con la vista completa de sus encantos.
Como siempre, él intenta disimular, pero sus ojos lentamente comienzan a recorrer cada curva hasta que recupera el control de sus sentidos, y pregunta por qué ella está tranquila con que él observe sus pasteles. Al escuchar esto, ella se sonroja y dice que solo quería su opinión sobre el traje de baño antes de cerrar las cortinas y decidir llevárselo. Minutos después, empiezan a regresar a casa y después de hablar sobre cómo ella siempre se esfuerza por satisfacer a sus padres, llegan al lugar donde tuvieron su primer beso y se toman un momento para recordarlo. De repente, una ráfaga de viento se lleva el sombrero de Yume, así que Misuto intenta agarrarlo, pero termina a centímetros de sus labios. Mientras se queda congelado en el lugar y la mira a los ojos, ella lo cierra, esperando el beso que ha esperado por tanto tiempo, pero en lugar de darle el beso que has estado esperando, él da un golpecito en su frente. En casa esa noche, ella le agradece por un libro que recomendó y le pide más, pero sus padres comienzan a molestarla de nuevo, así que se altera y pregunta si tienen un problema con la forma en que se tratan. Días después, Iga viene a ver una película con ellos, así que Yume decide acompañarlos de nuevo porque de repente decidió usar a Misuto como su almohada. Mientras los observaba, poco a poco se pone celosa y Iga solo aumenta su enojo al abrir su chaqueta para que sus pechos puedan recibir un poco de aire fresco. En un momento, Yume se pierde en otra de sus fantasías, e imagina que deciden casarse antes de que la película finalmente termine. Iga le pregunta inmediatamente a Misuto por sus pensamientos, y mientras él lo explica, ella se agacha en la posición perfecta para ir a la ciudad del placer, y empieza a mover sus pechos en su cara mientras Yume lo observa en busca de cualquier señal de comportamiento sospechoso. Mientras siguen hablando sobre la película, Yume decide tomar una taza de té, y cuando Misuto le pide una también, ella decide dejarle usar la misma taza. Tan pronto como él toma un sorbo, Iga pregunta si suelen compartir besos indirectos, pero Misuto evita la pregunta y dice que necesita una siesta. Entonces ella se ofrece a dejarlo usar sus muslos, ya que ella ya usó los de él. Justo en ese momento, Yume le agarra el brazo para detenerlo, así que Iga comienza a explicar todos los beneficios de dormir en un villano lleno de trama con suficiente leche para aliviar su estrés. También se ofrece a limpiarle las orejas mientras duerme, pero él termina durmiendo en los muslos de Misuto. Al ver esto, Iga lo acepta fácilmente siempre que pueda descansar, así que Yume decide dejar de obsesionarse con cómo actúa a su alrededor. Sin embargo, después de mirarlo un poco demasiado, ella pide permiso para robar un beso, pero Yume se niega y le dice que haga de su primer beso algo memorable. Ella acepta esto, pero sigue insistiendo en que Misuto sería el compañero perfecto, ya que ya hacen muchas cosas raras juntos. Finalmente, ella decide salir y deja a Yume para que pueda disfrutar mirando su rostro a solas. Mientras hace esto, se da cuenta de que él se detuvo de besarla el otro día porque jugar Stuck in the Dryer solo funciona en videos de maíz. Más tarde esa noche, su mamá pregunta sobre su relación con Iga, así que comienza a contar todo lo que ha pasado, pero termina compartiendo un poco más de la cuenta. Cuando su mamá de repente le dice que intente tener una relación para que no se sienta dejada atrás, ella dice estar bien con el estado actual de su vida y se va. Minutos más tarde en su habitación, admite que no quiere a nadie que no sea Misuto antes de darse cuenta de cuánto extraña estar enamorada de él. Cuando empezaron a salir, Yume pasaba cada momento esperando volver a escuchar su voz, pero cada vez que él llamaba, ella se ponía demasiado nerviosa para mantener una conversación adecuada y terminaba sintiéndose triste después de que él colgaba. Varios días después de la noche de cine de Iga, llegan a la casa familiar y son presentados a Natsume, la abuela de Misuto, quien luego da la bienvenida a Yume, y su madre, ya que es la primera vez que se ven. Después de que el padre de Misuto explique lo cercana que es a Misuto, una chica llamada Madoka corre a abrazarlo y se emociona por el hecho de que sigue siendo un nerd despreocupado. El padre de Misuto luego la presenta a ella y a otro chico llamado Kikuma a Yume, y explica que son los primos de Misuto antes de que todos se cambien para la barbacoa. Minutos después, Yume se da cuenta de que Kikuma está evitando el contacto visual y se pregunta por qué, mientras el papá habla de Misuto y de cómo resultó ser el hijo ideal a pesar de haber tenido una vida menos que ideal. Madoka los escucha y le explica a Yume que toda la familia estaba preocupada por la crianza de Misuto ya que su mamá no estaba presente para ayudar. Esto hace que ella se dé cuenta de que probablemente por eso él siempre actúa con su mejor interés en mente. Pero luego Madoka cambia el tema a su cuerpo atractivo y pregunta cómo logra estar tan en forma. Después de que Yume dice que siempre ha sido un poco delgada, Madoka pregunta si su novio ayudó a elegir su traje de baño. Yume entonces dice que no fue nada de eso y mira hacia Misuto, lo que hace que Madoka se vuelva aún más sospechosa. Antes de interrogarla, sin embargo, explica lo difícil que ha sido hablar con Misuto porque siempre ha evitado la conversación más básica con ella. Justo entonces, él se levanta para volver adentro, así que Madoka le recuerda que ni siquiera se han metido en el agua, pero él aún decide regresar adentro. Al momento siguiente, ella desviste a Yume y la arrastra al agua para asegurarse de que tampoco se escape. Más tarde esa noche, ve a Yume llevando las botellas y le pregunta si puede hacer que Misuto se bañe porque no ha salido del estudio de su abuelo en todo el día. Momentos después lo encuentra y se lo dice, entonces él cierra el libro.
y cuando ella le pregunta por qué no usó un marcador para saber dónde se detuvo, él explica que ya ha leído todo el libro muchas veces. Esto la interesa aún más, así que él le explica que es una autobiografía escrita por su abuelo sobre el tiempo que pasó en cautiverio después de la Segunda Guerra Mundial. Continúa diciendo que solo existe una copia, por lo que la relee cada vez que visitan. Y cuando ella pide echar un vistazo, él se lo entrega y le dice que intente leer todo porque realmente es corto. Al escuchar esto, ella pregunta si realmente está bien con que ella lea, y después de decir que no es gran cosa, él se va mientras ella se pregunta si realmente está bien leer el libro que probablemente formó toda su visión del mundo. Poco después de esto, ella termina la mayor parte del libro y de repente comienza a llorar, así que intenta limpiarlo, solo para encontrar lágrimas secas por todas las páginas. Esto la hace darse cuenta de que él también debe haber estado llorando mientras lo leía, así que espera a que él regrese antes de decir que su abuelo estaba enamorado de las chicas que conoció mientras estaba cautivo. Después de que él nota la lágrima en el libro, ella pregunta por su primer amor, así que él se toma un momento para pensar antes de decir que a ella le encantaba reír. Por alguna razón, Yume llega a la conclusión de que su primer amor debió ser Madoka, ya que ella no hace más que reír. Al día siguiente, Madoka la llama para elegir un patrón de vestido para su yukata antes del festival de fuegos artificiales. Pero cuando comienza a explicar lo divertido que suele ser, Yume se pierde en su propio mundo. En el momento siguiente, Madoka se acerca para preguntar si Misuto le hizo algo, y ella explica que solo acaba de darse cuenta de lo egoísta que ha sido. Cuando Madoka de repente le pregunta si lo ama, ella se sorprende y pregunta qué significa estar enamorado. Así que Madoka le explica las reacciones básicas del cuerpo y cómo probablemente ha estado fantaseando con una sesión de besos. Después de escuchar atentamente, Yume pregunta qué tan diferente es simplemente querer romper. Así que Madoka pregunta si alguna vez ha inventado excusas para no estar con él. A pesar de esto, Yume sigue confundida y pide más consejos para ayudarla a entender sus emociones. Entonces Madoka promete ayudarla a comprender todo lo que hay que saber sobre el amor. Más de una hora después, ella lleva a Misuto a una habitación vacía y le dice que la ayude a encontrar la bombilla antes de explicarle claramente que tienen todo en lugar para ellos solos durante media hora. Tan pronto como ella se va, Misuto le dice a Yume que vaya al grano, ya que claramente Madoka lo trajo para ella. Pero ella se olvida de cómo hablar de nuevo, así que él decide sentarse al borde con su teléfono para darle tiempo para pensar. Yume entonces recuerda todo lo que ha experimentado desde que vino al viaje, y se da cuenta de que necesitan superar lo que sucedió durante su relación. Mientras ella se acerca a él y lo llama por su nombre, su mirada fría le recuerda su relación de entonces, y todas las cosas que podría haber hecho para mejorarla antes de que él pidiera la separación. En ese momento, sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas mientras lucha por sacar las palabras. Así que salta a sus brazos y pasa los siguientes minutos llorando antes de que él le pregunte si está lista para hablar. Tan pronto como menciona cómo su primera relación con Madoka la molestó, él explica que nunca fue Madoka y le pregunta si su cerebro realmente solo funciona en la escuela, porque sigue creando teorías delirantes sobre todo lo demás. Luego se levanta para irse y miente sobre un moco saliendo de su nariz solo para hacerla reír antes de decir que estaba hablando de ella. Al día siguiente, Madoka pierde completamente la cabeza por lo bien que se ve Yume y sigue admirándola hasta que ella le ruega que pare. Justo entonces, Misuto sale con su yukata y después de un par de segundos de mirarlo fijamente, Yume pide una foto. Rápidamente intenta decir que no, pero luego Madoka le pasa su teléfono antes de decirle que se asegure de obtener el ángulo correcto. Cuando Yume intenta explicar que quiere su foto en su lugar, él desbloquea el teléfono para la foto, pero ella se sorprende y pregunta cómo obtuvo su contraseña. Horas después, Yume pregunta por qué vino si siempre intenta evitar las multitudes. Entonces él explica cómo Madoka nunca le ha permitido quedarse en casa durante el festival antes de hacerle a ella la misma pregunta. Después de que ella admite que tampoco le gustan mucho las actividades para extrovertidos, Madoka regresa con Kikuma y se disculpa por perder el tiempo antes de decirles a ambos que se tomen de las manos. Misuto inmediatamente dice que no y explica que ambos son lo suficientemente grandes como para caminar por su cuenta. Pero luego Yume le agarra la mano y dice que tiene que mantenerlo a salvo como la hermana mayor. Luego él le recuerda que en realidad él es el mayor esta vez, pero ella aún insiste en tomar su mano, así que entran para encontrar algo en lo que gastar dinero. Poco después de esto, encuentran un juego de disparos. Entonces Madoka decide ayudar a Kikuma a ganar algo y cuando empieza a presionar sus pechos contra su espalda, Yume se pregunta si eso es normal entre hermanos. Momentos después, Madoka acepta la derrota y le pide a Misuto que consiga algo para Kikuma en su lugar. Entonces él agarra el arma. Mientras él se prepara para disparar, ella le dice a Yume que lo ayude a apuntar correctamente, así que ella se inclina hacia él y le dice que se concentre en el objetivo. Naturalmente sus enormes senos comienzan a derretir sus últimas células cerebrales restantes, así que él intenta apartarla, pero luego ella resbala y se estrella contra él. Por suerte el disparo fallido golpea a un enorme oso de peluche, así que Misuto se lo entrega a Kikuma, quien lo acepta con una sonrisa. Al ver lo emocionado que está por conseguir el oso de peluche, Yume le pregunta a Misuto si por eso quería ganarlo.
Entonces Misuto explica cómo notó el oso en uno de los juegos favoritos de Kikuma. Yume luego admite estar sorprendida de que él tenga espacio en su mente inquietante para recordar algo tan dulce. Al escuchar esto, él pregunta si ella quería dejar caer sus jarras sobre su espalda, y después de que ella lo niega de inmediato, él expresa alivio y dice que pensó que finalmente se había convertido en una pervertida en toda regla. En lugar de tomarlo como un cumplido, ella pregunta por qué él no le da el mismo trato a Higa. Entonces, él le recuerda que Higa siempre ha sido un descarado, mientras que ella siempre tiene un momento difícil cada vez que terminan en una situación extraña. Ella intenta discutir sobre eso, pero Madoka la interrumpe porque necesitan regresar a casa y reunirse con todos para los fuegos artificiales. Minutos después regresan y ven a sus padres charlando con una anciana al azar. Así que Madoka explica que su familia en realidad es bastante popular antes de llevar a Yume a conocer. Al ver a Yume, ella la saluda emocionada y dice que estaba preocupada por cómo Misuto manejaría tener una nueva hermana y mamá, pero esto hace que Yume se dé cuenta de que todos lo ven como alguien que no puede cuidarse a sí mismo. Justo entonces, todos se dan cuenta de que él está ausente, y después de que Madoka le dice a Yume que él siempre desaparece alrededor de la hora de los fuegos artificiales, esto hace que Yume piense en la noche en que él la llamó el año pasado, porque también fue el mismo día. Al darse cuenta también de que él siempre ha sido del tipo que observa desde la distancia mientras cuida a los que más ama, ella decide ir a encontrarlo. Justo después de nacer, Misuto se convirtió en el delicado huevo de la familia, ya que todos lo trataban como si tuviera suerte de estar respirando aire. Esta preocupación excesiva y el recordatorio constante de que tuvo suerte de salir del útero lo hicieron perder contacto con la realidad. Llegó al punto en que todo le parecía oscuro, ya que ya no podía conectarse con el mundo normal. Pero eso fue hasta que descubrió los libros en el sótano de su abuelo por primera vez. Después de completar el primer libro, su vida recuperó su color, pero aún no podía conectar con nadie más, y decidió aprender todo lo que necesitaba sobre comunicación a partir de historias. Todas estas experiencias y los años de ser tratado como un débil fueron lo que hizo que su relación con Yume fuera tan especial. Ella fue la primera persona que tuvo una idea de su perspectiva y era en realidad mucho más débil y gentil que él. Por primera vez sintió que finalmente podía ser el fuerte. Y la noche que se perdió en el festival fue lo que selló su lugar en su corazón, porque finalmente pudo ayudar a alguien más a sentirse seguro. Mientras él sigue recordando su relación, Yume corre por el bosque para encontrarlo y comienza a darse cuenta de que todo sobre él siempre ha estado conectado con su vida mientras crecía y cómo su familia permitió su falta de vida social. Mientras él decide no hablar de eso, ella se sienta a su lado y le pregunta si recuerda el día de su primer beso. Y después de que él dice que sí, ella afirma que ya lo sabía porque esa fecha es la contraseña que usa en su teléfono. Al momento siguiente, Misuto comienza a burlarse de ella por la forma en que actuó ese día y dice que no hay manera de que no haya ensayado el beso porque hizo todo lo posible para parecer una besadora profesional. Después de decir que solo quería que fuera perfecto, ella pregunta por qué él decidió salir con ella en ese entonces. Misuto luego le dice que no piense demasiado en eso porque probablemente habría salido con Higa si ella hubiera sido con quien se encontró primero. Luego explica que todo fue una coincidencia perfectamente sincronizada y el espectáculo de fuegos artificiales comienza, así que ambos lo miran con emoción antes de que Yume de repente tome su cara para un beso apasionado. Al día siguiente, Madoka le desea suerte con él antes de ir a ver a Natsumi, quien una vez más le suplica que cuide de Misuto. Poco después de decirle que él puede cuidarse solo, ella agarra el resto de sus cosas y se va. Más de una semana después, regresan a la escuela y comienzan la nueva sesión con un enfrentamiento mientras tanto Iga como Korge exigen saber cómo ya hizo un nuevo amigo. Después de que Misuto los presenta, Iga se disculpa por llamarlo amigo, porque claramente es solo un acosador. Pero Korge se niega a dejar pasar tal insulto y le dice a Iga que no se moleste en intentar engañarlo con sus encantos, porque él no es el típico adulador obsesionado con la trama con el que ella suele tratar. Al escuchar esto, Iga da un paso atrás sorprendida, ya que nunca esperó una respuesta tan brutal. Kogura intenta burlarse aún más de ella, pero Minami le agarra el brazo para detenerlo, y explica que solo son buenos amigos. Iga rápidamente agarra el brazo de Misuto para mostrar lo amigables que pueden ser, pero entonces Yume lo separa y dice que nadie lo creerá mientras sigue lanzando sus melones sobre él cada vez que tiene la oportunidad. Más tarde esa noche, continúan con la fachada de familia feliz para sus padres, mientras luchan contra el deseo de comportarse como bestias desenfrenadas. ¿Dará Misuto una segunda oportunidad a su vida amorosa o decidirán convertirse en hermanastros peculiares? Comenta, me encantan las hermanastras para la segunda parte, y no olvides activar las notificaciones después de suscribirte para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros videos.